Bien, buenas tardes a todos. Qué bueno verlos aquí. Muchas gracias por asistir a este encuentro, tercer encuentro, organizado por la Alianza Cultural de Panamá. Bien, muchas gracias a Raiza también por la presentación y hoy tengo el placer pues de conversar con estos tres escritores ganadores del premio Ricardo Miró a Mejor Novela. Y bueno, como ya mencionamos anteriormente, este conversatorio se llama Una lectura y vamos a ver por qué precisamente. Hay una diferencia que por lo general no se menciona en voz alta y es la de la novela histórica, que por lo general se rige al contexto con bastante rigor, y tenemos la ficción histórica, que solamente se va a tomar ciertas circunstancias de la historia y tiene esas licencias, esas libertades, es decir, que la va a tomar prestada. Y precisamente estos tres libros que tenemos hoy, Lágrima de Dragón, ganadora en el 2022 de Consuelo Tomás, pues vamos a ver una ciudad que se hace llamar marítima, plagada por una epidemia. Vamos a tener La miscelánea del 2009, perdón, es la Lágrima del Dragón, y este es 2022, ¿verdad? 2022, La miscelánea de Rogelio Guerra Ávila, donde pues vamos a ver cómo a través de un periódico se le quita parte del poderío al Imperio Español, y Bajo la antigua puerta de mar, ganadora del 2021, de Carlos Gasnel Acuña, donde vamos a ver ese casco viejo colonial, la muralla y los secretos de sus puertas. En estos tres libros, estos escritores no utilizan la historia, más no la reconstruyen. Y por eso precisamente se llama una lectura, porque no solamente vamos a hablar de las novelas, sino que ustedes van a escuchar esa historia de las voces de los autores. Así que antes de que escuchemos esas lecturas, vamos a hacer unas preguntitas aquí a los escritores. Podemos empezar con Consuelo. A ver, Consuelo, en tu novela, aclaro pues que vamos a hablar de modo general, porque el que esté interesado ya en saber más detalles pues puede obtener las novelas, preguntarle a los autores y conseguirle, y puedan leerlo y enterarse pues con un criterio propio de qué trata cada una. Consuelo, a ver, en tu historia tu ciudad se llama Marítima, pero por la ambientación es posible reconocerla. Tú pusiste una distancia deliberada entre tu historia y la historia. ¿Qué te permitió a ti que ese nombre, Ciudad Marítima, qué te permitió que no lo hizo escribir, por ejemplo, Panamá? ¿Cuál fue esa diferencia? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Como bien tú lo decías, hay una diferencia entre novela autollamada histórica y novela con referencias históricas. Yo no, en el momento en que yo empecé a escribir Lágrima de Dragón, yo no tenía ni las condiciones ni las posibilidades de meterme en una investigación de nariz. Y por el tema, era un tema que requeriría, en todo caso, investigar en bibliotecas incluso fuera de Panamá. A mí siempre me llamó la atención el tema de la batalla sanitaria en Panamá, que siento que nadie se ha atrevido a contar eso, no sé por qué, si es porque no hay datos o porque los datos no están aquí, pero el tema de las epidemias de malaria, de fiebre amarilla, de parvovirus, o sea, mermaron mucho la población panameña. A mí siempre me fascinó ese tema, el tema de las epidemias. Siempre me ha gustado el tema de los virus, las microcosas. Y el COVID y todo. No me atrevía yo a decir pero el que lee la novela va a encontrar algunos elementos porque si leí, si busqué, si indagué, si revisé, por ejemplo, la carreta de los muertos, o sea, los muertos se los recogían. Estamos hablando de epidemia en el siglo XIX, principio del XX, se los recogía y se los llevaba a saber a dónde. El tema infame de las cuarentenas, el tema de las migraciones, en este caso la migración china, que los chinos fueron en algún momento declarados raza
sobrevida en Panamá, a pesar de que ya estaban aquí de vecinos. Bueno, entonces yo no quise ponerle Panamá porque asumí también que cualquier ciudad marítima, o sea, cualquier ciudad en el trópico con proximidad al mar podría haber sufrido de epidemias tales o podría haber sufrido de temas relacionados con las migraciones de ultramar o cualquier ciudad del trópico húmedo o no húmedo pero trópico tendría problemas para entenderse con el caos y las situaciones límites. Así que preferí crear mi propia ciudad, ¿no? Pero sí hay referencia, hay una referencia al Hospital del Cerro, a los aguateros que vendían el agua limpia que bajaba del Chorrillo. Hay elementos que quien ha leído la historia puede identificar dentro de la ficción. Pero yo no me atreví, me parecía... El tema de la historia es un tema serio y además te caen en banda los historiadores. O sea, si tú no eres precisa con el dato, los historiadores te van a caer. Sobre todo el doctor Romeles Carriola, que no está aquí, pero el doctor Romeles Carriola viene y dice que tú dijiste en tu novela que yo no quería someterme a eso. Así es, pues definitivamente sí, esta novela va a tomar como material partes de contexto de la realidad, pero es lo que permite dar esas licencias, esas libertades. Y el que ha leído la historia, como dice Consuelo, en su novela va a poder reconocer estos elementos, pero el que no la ha leído, que es lo interesante, te incita a buscarlo. Te dice, esto pasó en realidad, voy a buscarlo, y de esa manera me parece siempre que la ficción histórica es una herramienta útil a la hora pues de tu experiencia como lector. Bien, vamos con Rogelio. Rogelio, La miscelánea. Esta novela pues está ambientada en un periódico real, como ya sabemos, subversivo, que ayudó a, digamos, a disminuir ese poder colonial español. Fue una guerra con papel y tinta y no con armas, como se dice. Pero es una novela contemporánea. Entonces, Rogelio, en un país donde hoy la palabra impresa cada vez puede decirse que tiene menos valor, ¿qué te obligó a preguntarte qué se sintió creer que un semanario podía cambiar el rumbo de la historia? Buenas tardes a todos. Me da un poco de risa porque la pregunta no puedo responderla porque no sé, la idea ni siquiera original de no era el periódico, aunque se convirtió en el personaje principal. En realidad este libro eran 5 cuentos que yo escribí con motivo del bicentenario de la independencia de Panamá, y luego lo uní porque los temas yo soy más hacia la novela y los temas me gustaban. Pensé que se podía hacer una novela. Cuando la uní llegué a 45 páginas, que está muy lejos del mínimo que exige Ricardo Miró para novela. Entonces me obligó a crear más personajes, más situaciones y ver cómo amarraba todos los cuentos en uno solo, aunque la miscelánea estaba en todos los cuentos, pero solo mencionada. De hecho, habla de Rufina Alfaro, pero ella originalmente ni siquiera un personaje, no estaba por allí, en ningún lado. Si la iba a convertir en novela, tenía que obligatoriamente traerla. Pero para no ser tan directo y también, como dice Consuelo, apartarme un poco de la rigidez de la historia, ella en la novela no se llama Rufina, se llama Rudecinda. Y la hija es la que se llama Rufina, pero como la hija era la que se llamaba Rufina, todo el mundo la conocía, la decía Rufina en vez de Rudecinda. Entonces, cuando junté todos los cuentos y empecé a escribirlo, llegué a 151 páginas. Yo digo, hasta allí. Por eso el que la lee verá como que algunos personajes o la mayoría no se relacionan unos con otros. Que se puede leer todo el libro como una novela, pero si quiere puede leer los capítulos por separado y están frente a un cuento. Pero ese fue el experimento extraño que resultó. El resultado de ese experimento extraño. Pero la miscelánea es el verdadero personaje, pero yo no lo pensé como... O sea, yo me enfocaba más en los personajes, no en el periódico.
aunque el periódico haya sido el lazo de unión entre todos y el personaje principal. Muy bien, entonces a partir de ese hilo conductor de los cuentos van a hacer esta novela, ¿no? Y aquí vemos otra licencia más, otra libertad, porque Rufina Alfaro, es verdad, no está documentado, no hay evidencia, pero es símbolo de un pueblo, ¿verdad? Ella existe en la memoria colectiva y digamos que en la miscelánea vamos a ver una propuesta de lo que pudo haber sido la vida de Rufina por parte de Rogelio, ¿no? Y es parte pues de la ficción histórica. Vamos con Carlos. Pago la Antigua, Puerta de Mar. En algún momento o en varios momentos Carlos ha dicho que quería transmitir lo maravilloso que es el casco antiguo, lo que te apasiona el casco antiguo. Y tu novela comienza de una manera que pareciera crimen, después vamos viendo intrigas, novelas, y va dando un giro, ¿verdad? ¿Por qué decidiste como optar mejor por la temática o el elemento de la aventura y el suspenso para contar esta historia de casco antiguo? Y sí, son muchas preguntas a la vez. Voy a ver si me acuerdo de todo para poder contestar. Tendría que partir de que esa es mi primera novela. Bueno. Y cuando uno escribe su primera novela, yo creo que uno va un poco a tientas, ¿no? Yo creo que todos los que han escrito esa primera novela, todos aquí, ¿no? Creo que Consuelo es su primera novela, no sé cuál fue la primera novela de Rogelio, no recuerdo cuál de todas fue su primera novela. A mí me encantó El largo viaje de regreso, ¿no? El largo camino de regreso, esa novela me encanta. Y leí esto también, la recomiendo. Entonces, yo empecé escribiendo una novela que yo no sabía a dónde iba a llegar. Y cuando a mí me invitan a veces a foros, me invitan como escritor de novela histórica, yo no he ido nunca porque yo no siento que yo sea merecedor de esa etiqueta, ¿no? Es muy complicado, como decía Consuelo, ¿no? Mis novelas tienen fuentes secundarias, yo no tengo fuentes primarias, yo no voy al archivo de India, ni a estos archivos de Colombia, o sea, no, uno se alimenta de fuentes secundarias, lo que hay en las bibliotecas, lo que escriben los Alfredo Castilleros, están muy bien documentadas y a partir de allí uno saca ideas para escribir lo que quiere transmitir, ¿no? Entonces, originalmente yo inicié bueno, ya tú lo dijiste, ¿no? Que inicié con un asesinato, pero yo en el camino dije, yo no quiero escribir una novela policíaca, porque yo no sentía que yo era un escritor de novelas policíacas. Entonces yo en ese camino me lo han reclamado muchas personas y por eso la novela tiene una segunda parte, porque tiene un final abierto en donde yo doy un giro y digo, no, yo no quiero centrar la novela en un asesinato. Yo creo que esta novela da para mucho más. Y como dice Rogelio, que su protagonista termina siendo la miscelánea, ese periódico, ese diario. El mío tal vez termina siendo el casco antiguo, ¿no? Con todas esas anécdotas, con todo eso que se cuenta, que no sabemos si es verdad, si es mentira, eso de si hay unos túneles. Yo tengo un periodista que me jura y me perjura que él vio y estuvo en los túneles, pero yo no he visto ni una foto ni un video de los túneles que supuestamente conectan a la iglesia, a las 7 iglesias, incluida la de Santa Ana. Entonces yo digo, pero hay revistas que hablan de los posibles túneles. Entonces, bueno, yo me recreé dentro de mi imaginación cómo podrían ser esos túneles, para qué fueron concebidos. Y en la segunda parte de la novela hablamos de una puerta en particular y quiénes pueden ser los dueños de lo que hay detrás de esa puerta, porque se construyó una bóveda y conectamos un poco con la invasión de Francia a España. Entonces nos vamos un poco por allí. Pero yo no considero, y una vez escuché a María Dueñas cuando vino aquí en un Centroamérica Cuenta y le dijeron, ¿usted escribe novela histórica? Y dice, no, yo no, y María Dueñas, ¿no? Que su novela está rodeada de elementos históricos. No, yo escribo novelas de aventuras rodeadas de historia. Yo creo que esa es una buena descripción de un poco de lo que yo hago, ¿no? Novelas de aventuras rodeadas de historia y de anécdotas sobre Panamá. Entonces por eso, esa era la razón por la que yo, mi novela, sí, y era un poco Hitchcock la novela, ¿no? Así, pero al final yo decidí que no, que eso no era lo que quería hacer y creé ese tal vez mecanismo de protección, ¿no? Es decir, me alejé mucho del tema del asesinato, poco a poco, lo retomé,
y tal vez en la segunda parte hablamos un poco de eso y la gente me reclamó, pero ¿quién mató a la chica? Bueno, en la segunda parte está. ¿Quién mató a la chica? Ahí complací a los que me hicieron el justo reclamo de que no terminé en la primera parte indicando quién había matado a la chica al principio, ¿no? Muy bien, y parece que fue una decisión acertadísima, ¿no? Porque aquí tenemos el premio. Bueno, definitivamente vemos tres propuestas diferentes, pero con el denominador en común de un contexto histórico. Tomar prestado una partecita de la historia, de la época, y pues darle esa vida, esa voluntad. Bien, ya habiendo visto las tres perspectivas de los escritores, ahora voy a lanzar una pregunta y la contesta el que desee, el que quiera. Hoy día hay una acusación fácil que le cae a la ficción con trasfondo histórico local, y es que la historia panameña funciona solo de escenografía bonita para una trama que podría pasar en cualquier lado. ¿Sienten ustedes que eso es cierto o creen que sus historias no podrían haber pasado en ningún otro lugar del mundo? Pues quizás si sucede en otro lado del mundo, no serían igual a como las describimos en el libro que sucedió en Panamá, porque el ambiente, el escenario, el ambiente, la época, todo es muy de nosotros. Si sucede en otro lado del mundo, tendría que adaptarse a ese lugar, a esa época, a esa idiosincrasia de la gente y a otras muchas cosas. Pero de repente sí, de repente uno de estos libros puede ser tomado para hacer una película y el guionista, el director y todo el mundo quiere la historia como base, pero haciéndole sus cambios que deben prestarse para eso. Muy bien, ¿alguno más quiere contestar? Mi novela, la mitad podría ser en cualquier parte, ¿no? Porque hay un traslado de una familia de Los Santos, esas familias que emigraron en 1970 cuando se creó el Distrito Especial de San Miguelito. Esas historias de emigración ocurren en muchos de nuestros países centroamericanos y de Latinoamérica, ¿no? Esa historia de la familia que emigra para darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Y en mi novela hay una invidente, hay una niña ciega, ¿no? Encima, esa niña ciega, ¿qué futuro iba a tener en Los Santos, ¿no? Donde la familia vivía de cortar caña. Entonces ellos dijeron, cuando le vendieron esto del Distrito Especial de San Miguelito, 1970, Torrijos dijo que eso iba a ser una maravilla, dijeron, nos vamos todos para allá, ¿no? Entonces eso pudo haber sido en cualquier parte, ¿no? Y después, cuando parte de esa familia queda viviendo en el casco antiguo, bueno, yo quería un poco denunciar esa situación de que mucha gente del interior no conoce el casco. Nunca han venido al casco antiguo. Sí, vienen a hacer otras cosas, vienen al mall de compras, pero no conocen esa historia colonial. Entonces yo quería destacar ese personaje que manejaba su carrito, su camión de verduras, lo distribuía, lo entregaba en el mercado de abastos, miraba el casco viejo de lejos del Puente de las Américas y nunca había ido. Hasta que llegó, se enamoró y dije, yo quiero vivir aquí hasta el resto de mis días, ¿no? Muy bien. Como escritores, ¿ustedes consideran que a lo mejor inconscientemente estas historias que ustedes pues nos comparten surgen por algo que nos faltó en la escuela? ¿O cuál fue ese detonante? En la escuela, en la historia que nos enseñan en la escuela. Sí. Respuesta corta. Bueno, en realidad, en el caso mío, yo tengo un personaje que lo tomo de la escuela, de alguna manera, ¿no? Que es la monja. Porque a mí me tocó la suerte de ser una adolescente en un colegio de monjas bastante atrevidas, ¿no? Bastante revolucionarias, por decirlo de alguna manera, que nos enseñaron mucho a pensar, a ejercer el criterio. Y pues yo le doy bastante valor a esa parte, porque pienso que es un personaje creado como un resumen de un ideal, ¿no? O sea, el ideal ecuménico, o sea, el diálogo posible con otras. Panlu era budista y ella era católica, entonces ellos se llevan muy bien en la novela
De hecho, hay una relación de compasión y de empatía. Y bueno, en la mente de pollo frito de uno, de que bueno, tal vez esto podría suceder, y estoy segura que sucede, ¿no? Muy bien, sí, porque hay veces que uno se queda pensando, oye, pero esto no me lo dijeron en la escuela o lo mencionaron muy brevemente, y creo que es una oportunidad, no sé quién se encarga de eso, pero sabemos que debe ser alguien pues de repente no muy ilustrado, porque estas novelas deberían estar como lectura, ¿no? En las escuelas. A ver, Carlos, ¿quieres decir algo? Estoy de acuerdo, Gissi. Bueno, vivimos en Panamá y todo lo que escribimos sabemos por las peripecias que hay que pasar para vender un libro. Estamos aquí, lo vivimos y lo sufrimos, ¿no? Yo tengo que reconocer que yo vendo libros, pero lo que he tenido que hacer para vender libros, yo vendo libros hasta en una cafetería, hay un amigo que me las pone al lado de la caja, las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Pero en las escuelas, los premios Ricardo Miró deberían ir directamente para la valoración de las escuelas, pero hay que pasar por todo un proceso burocrático en donde el Ministerio de Educación, después de que el Ministerio de Cultura te la revisó 100 veces antes de publicarla, ellos hacen una nueva revisión de 3 personas que te mandan de nuevo a llenar de comas y puntos la novela. Y me hace una gracia porque hay que comprometerse que en la siguiente edición se va a cumplir con incluir esas recomendaciones y observaciones del MEDUCA. Y yo lo hice. ¿Listo? Y para llegar a las escuelas públicas, a mí me leen en escuelas privadas, pero para llegar a las escuelas públicas, a mí no me leen en una escuela pública, también hay que solicitar una carta para que uno la autorice a llegar a hablar de la novela. Es otro proceso por el que hay que pasar para que te lean. Entonces, yo tengo que reconocer que cuando escribí esta novela, de alguna manera, bajo la antigua Puerta de Mar, dije, yo quisiera transmitirle a los estudiantes lo que a mí no me enseñaron en la escuela sobre el casco, sobre iglesias y la parte del traslado de la ciudad, porque yo cuando estaba en la escuela a mí no me llevaron de gira al casco viejo. Yo sé que ahora lo hacen en algunas escuelas, porque lo he visto, sobre todo privadas, pero me llama la atención que las escuelas públicas no les lleven de gira al casco, hacer un recorrido, no hay bus. Bueno, pero para eso debe ser el dinero del seguro educativo y esa plata que nos quitan a todos los panameños de nuestros impuestos. Y deberían llevarlo, hacer un tour. Y les voy a contar una anécdota, ya para no acaparar demasiado el micrófono antes de que se vaya y reclame nuevamente a la dueña, Consuelo. Un círculo de lectura hizo una gira literaria con mi novela. Convocó a 25 personas que la habían leído. Nos citamos ahí en donde ocurre el asesinato, donde empieza la novela, y de repente yo con un megáfono iba narrando, iba contando. Escogimos 7 paradas y algunos puntos que la novela tiene como unas búsquedas que hay que hacer de lugares así poco conocidos del casco. Y yo iba con el megáfono, íbamos recorriendo los lugares y de repente yo miro hacia atrás y habían 60 personas que se habían juntado ahí a la gira literaria, que pensaban que eso era una iniciativa del casco viejo, para que vean lo que hace, la falta que hacen esos eventos y esas actividades en el casco. Eso parecía una procesión literaria, ¿no? Al final habían 80 personas. Yo solito, pero organizado por el círculo de lectura. Yo no lo organizé, lo organizó un círculo de lectura. Y a la semana siguiente me estaba escribiendo la gente preguntándome cuándo era la próxima gira literaria. Yo casi me dedico a eso, Lo pensé, pero no dije que yo no puedo estar todas las semanas en esto porque es extenuante, además dura 2 horas y pero fue muy bonito y fue para que vean la falta que hace ese tipo de actividades, ¿no? De lectura y después conectar con lo que uno lee y ver en vivo los lugares, que lo hicimos con Silvia, ¿no? Que me honra aquí escuchándome y vimos en vivo los lugares que escribíamos la novela, entonces sí hace falta. Así es, y bueno, sí, recuerdo esa gira, creo que fue el club Los Cazalecturas y Bibliofilia, saludos a ellos. Y bueno, ya vamos a dejar de hablar de historia para escucharla, de las voces de los escritores. Vamos a iniciar con un pasaje, un extracto corto que nos ambiente en la época, que nos ambiente en la historia. Voy a empezar yo, pues. Ya me has dado la idea para un emprendimiento. Por semana me escribieron pidiendo la gira literaria. Y a mí que me gusta tanto la historia, la que no sé la invento. Esa es la ventaja de las novelas que Esta novela la premió mi querida amiga Consuelo. Ella fue responsable de esto. Igual, casualmente fue responsable del premio Joaquín Beleño del 2017 también.
doblemente premiado por Consuelo. Me encanta mucho no tanto por la historia que yo les conté de su génesis, sino porque este premio yo lo gané estando privado de libertad. 99 para que lo busquen en su libro. Entonces, el enterarme donde yo estaba de que había ganado, no solo me provocó varios minutos de llanto, sino también una luz de esperanza. Yo no soy muy bueno leyendo, soy mejor escribiendo, así que voy a tratar de poner algo de drama. En el capítulo 7, o quizás si lo quieren ver como el cuento número 7, se llama El suave rumor que se acerca. Dice: desde que voló la esquina de la calle del Postigo, don Ciprino Caicedo alcanzó a escuchar el golpe mecánico y acompasado de la imprenta en pleno funcionamiento. Era un ruido complicado de piezas en movimiento que llevaba un ritmo lento y monótono, como de bronces rotos, que hacía retumbar las paredes de la casa con una convicción perentoria. Ya frente a la puerta, bastaron 2 golpes en ella para que alguien abriera una de las hojas y le diera paso, como si lo hubiera estado esperando. Antes de entrar, don Ciprino miró a ambos lados de la calle para asegurarse de que nadie lo había seguido. Luego volvió a cerrarse el portillo detrás de él y se corrieron todas las trancas. El hombre que lo recibió le dio un efusivo abrazo y lo condujo a la siguiente habitación que daba al patio de tierra. Allí en el centro de la pieza estaba la máquina de imprimir. Era un artilugio impresionante con una plancha a la que le sujetaban unos tipos móviles que se cubrían con tinta y que al ser presionadas sobre el papel fijaba en él la imagen del texto de caracteres góticos. La manipulaba un negro de facciones duras y piel radiante con el dorso desnudo y la espalda rayada por las mataduras de viejos latigazos. Su ayudante, un adolescente lánguido y de ademanes lentos, recogía y ordenaba cuidadosamente las impresiones sobre la mesa de madera. Aunque ya conocía el mecanismo de aquel armatoste, don Ciprino lo admiró como si lo viera por primera vez y no ocultó su entusiasmo por su mecanismo y ponderó lo importante que era para la causa independentista. Dijo mientras observaba cada uno de los componentes: es la máquina más poderosa de los tiempos modernos y su fuego no produce humo. El hombre se contagió de su entusiasmo. Esto y la pólvora son los 2 inventos más grandes de la humanidad, dijo. Pero con uno se destruye y con el otro se conquista el mundo. Y es con este incansable artilugio con el que alcanzaremos nuestra deseada libertad, dijo don Ciprino. Gutenberg tenía razón. Muy bien. Aplausos, aplausos. Ahora, si tenemos tiempo, ustedes nos pueden decir sus impresiones de la lectura. Vamos, Consuelo. En esta novela la epidemia es un personaje, porque provoca decisiones, crea situaciones, así que yo decidí escribirle su capitulito, solo voy a leer unos párrafos, a la epidemia. Dice, está en la página 39. El miedo es una tenaza que impide respirar. La muerte no es bien comprendida, solo temida. La plaga se pasea por la ciudad marítima. Nubes de mosquitos. No se puede abrir la boca. Las calles son un lodazal que no se entiende. Caminar es la proeza de los que porfían. Moverse entre sombras y fantasmas. Moverse entre cadáveres de almohadas, restos de basura, perros abatidos, agonizando por causa de las pedradas que comparsas de empavorecidos parias le dedican. Entre los que no tienen poder, ningún poder, maltratar a uno más débil e indefenso es una compensación. Hay ordenanzas pegadas por todas partes. Se ordena a la ciudadanía que en vista de las actuales circunstancias y en función de la epidemia que nuevamente azota la ciudad, permanezcan en sus casas. Cualquier individuo que sea sorprendido en actitud sospechosa será llevado de inmediato a la cuarentena habilitada para tales fines. La salida debe ser justificada. Buscar alimentos o agua, buscar medicina, ir al hospital. Cuando las cuadrillas sanitarias saben de un enfermo en alguna casa, allá van a dar con sus tapabocas y sus uniformes de un color que nadie sabe cómo nombrar. Se ordena dar aviso inmediato a las autoridades en caso de presentarse los síntomas de la enfermedad. Llegan, miran,
marcan y se van. Pero no se van del todo. Si hay muerte, regresarán. Y los que viven allí serán sacados entre gritos, llantos, improperios. Los conducen a la cuarentena central, cuya fama es una leyenda maldita. Los que entran en ella no saben si saldrán. Saber, en este caso, no es lo primordial. Solo el miedo se presenta y define las cosas. La gente se pega a Dios. Dios te salve María, llena eres, y la repetición monótona calma el miedo, lo espanta a ratos, lo hace arrinconarse, adormecerse, olvidarse de sí mismo. Y bueno, y ahí sigue, ¿no? Excelente, aplauso, aplauso. La verdad que este capítulo es bien hermoso, tiene unas metáforas poderosas. A ver, Carlos. No, muy poético, mis narraciones no son ni cerca de lo poéticas que son las de Corso. Pues yo voy a leer una parte que tiene que ver con cuando Claudia, a sus 10 años, es invitada por primera vez por su tío al casco antiguo. Él se mudó de San Miguelito al casco y se lleva a su sobrina a que lo conozca por primera vez, ¿no? Y dice aquí. Cuando llegaron al destino acordado, Heriberto se despidió de su amigo con un fuerte apretón de manos, agradeciéndole el viaje. Sus sobrinos se bajaron en medio de una brisa mañanera que anunciaba posiblemente que llovería más tarde. Los hermanitos de Claudia miraron alrededor sorprendidos por lo imponente del lugar, preguntando cómo se llamaba y esperando a su vez la autorización del tío para correr hacia las escaleras como ya él lo había previsto. Vayan con cuidado, muchachos. Claudia, por su parte, cerró los ojos y empezó a aspirar fuertemente el aire que entraba hacia sus pulmones. Heriberto la contempló complacido. ¿Qué percibes, Claudia? Mar cerquita, arena mezclada con conchitas, y dependiendo de dónde viene la brisa, madera vieja, moho, humedad, piedra, arcilla y óxido. ¿En serio puedes percibir todo eso, incluido el óxido de la vieja línea del tranvía? Sí, tío, es fantástico. Nunca había sentido tantos olores distintos en tan poco tiempo. De repente, luego de una nueva aspiración profunda, al cerrar los ojos, se desplomó aturdida. Su tío la tomó en brazos, esperando que volviera en sí, mientras sus hermanos corrían por las escaleras de las bóvedas sin darse cuenta de lo ocurrido. Heriberto tuvo que llevarla a una banca de la plaza, recostarla, tomar un grupo de hojas de un árbol que habían caído al piso y echarle aire profusamente. Luego de unos 30 segundos, para su tranquilidad, empezaron a separarse lentamente los pelitos entrelazados de sus largas pestañas, hasta que se abrieron sus ojos almendrados. Claudia intentó aspirar nuevamente, lo que generó una rápida reacción de su tío de taparle la nariz. No fuera a ser que se desmayara otra vez. Muy bien, muy bien. Ok, ahora ya vimos esa parte de la época que nos lleva, esa memoria, a la época colonial, a la época pues antes de la independencia, a la época de la epidemia. Ahora vamos a ver la parte íntima, la parte humana, donde el escritor se da esa libertad pues de transmitirnos esas sensaciones, esos sentimientos. Ahora leamos un fragmento de esa parte más íntima. ¿Quién comienza? Eran dos. Era una parte histórica de la historia y una parte pues más íntima donde nos transmitan pues esa parte humana. Esto es en la segunda parte. En su celda, de preso sin edad, Severiano de Ovaldía tose y languidece. Está enroscado en sí mismo, puesto en el rincón que ha escogido para desaparecer. Ha perdido la voluntad de vivir. Eso dicen los carceleros y los otros presos. Tiene esa mirada desconectada, la mirada de quien se está retirando a un lugar dentro de sí mismo al que nadie puede acceder. No come, no sale al patio a tomar el sol, no fuma, no se baña, no duerme. Solo está allí, enroscado como un punto, comiendo silencio y tristeza. Ha perdido interés en los libros, los que le acompañaron para no escuchar, para ver, para espantar el miedo y el tedio, la amargura y el remordimiento. La tuberculosis empeora porque tampoco toma sus medicinas y tose toda la noche. De otras celdas le gritan cosas. Él está aislado, es un apestado ahora. Temen que infecte a otros presos, que haya una epidemia en el penal. Como si la tos fuera un asunto voluntario,
premeditado. Lo han llevado esposado al médico. Las pesadillas acuden puntuales, por eso no quiere dormir. El médico dice depresión severa. Voy a leer el último párrafo de la novela, aunque parezca un spoiler, con el que cierro la novela. El panameño, yo sé que si ustedes hacen una encuesta, van a decir que es así. Piensan que el grito de Rufina fue un grito desgalillado de ella gritando. No, yo no pienso que fue así. Espero que no haya sido así. Dice, ya el último párrafo: aquellas cosas, por supuesto, no las había imaginado Rudecinda. Para ella, el desenlace de la misión encomendada en pro de la predestinada revolución era parte del riesgo que asumía y siempre estuvo instruida para el sacrificio. Y aunque hizo lo que tuvo a su alcance para que sus ojos no dejasen de mirar al capitán Machuca con indiferencia, al final consiguió cobijarlo en la cálida sombra de su corazón. Por eso, mientras pensaba en esas cosas, mientras veía a su hija en el portal de la casa jugando con su marioneta, entendió que a partir de ese momento su vida, sin importar lo que con ella pudiera pasar, ya no carecía de sentido, porque las razones de ese sentido siempre estuvieron frente a sus ojos y nunca las quiso mirar. Alentada por esa certidumbre, volvió a montar en su yegua y cabalgó de regreso a la villa, dando un grito que solo su madre y su hija Rufina escucharon, y que los libros de historia no han sabido contar. Yo voy a leerles una parte de... Después del asesinato, hubo como un confinamiento, ¿no? Ahí en la casa en que ocurrió el asesinato, ahí frente al Arcochato, ¿no? Y voy a leer una parte en donde hablaba un poco de cómo funciona el tema de colgar la ropa en Panamá, en esos edificios, ¿no? Gracias, muchas gracias. Al segundo día de confinamiento controlado, mientras algunos de los residentes del edificio de alrededores asistían a la oficina de la policía a rendir su testimonio sobre el asesinato, Adrián salió a colgar su ropa recién lavada. Los cordeles quedaban frente a la baranda del pasillo a cada uno de los apartamentos de cara al patio central, de modo que si uno se asomaba a la baranda y miraba hacia arriba o hacia abajo, veía colgada la ropa de los vecinos, incluida desde luego la ropa interior. Además, si se colgaba la ropa mojada, el goteo caía en la ropa de los de abajo, un error de diseño con el que todos tenían que convivir, por lo que era mejor que los vecinos de los pisos inferiores esperaran que la ropa de los pisos superiores se escurriera para luego colgar la suya. Era la primera vez que Adrián lavaba y colgaba su ropa desde que se mudó, y en su contrato no le habían advertido ese pequeño detalle. Estaba usando las horquillas que le había colocado su madre en el kit de supervivencia que le regaló al mudarse, cuando repentinamente empezó a ver que sus prendas blancas recién lavadas con detergente barato comprado en la tienda del barrio empezaban a llenarse de gotas y de pequeñas bruscas que venían desde arriba. La vecina del apartamento del segundo piso estaba barriendo el polvo del piso frente a su puerta, tirándolo directamente hacia el patio común, por lo que algunas de las partículas hacían una escala previa en su ropa blanca recién lavada. Adrián no lo podía creer. Sin terminar de colgar su ropa, subió corriendo las escaleras hacia el segundo piso para ver cuál de sus vecinas era la vieja inconsciente que se había fijado que había ropa, que no se había fijado que había ropa colgada abajo. Cuando subió el último peldaño y giró hacia el apartamento de donde venía el barrido infame, luego un impulsivo y enérgico disculpe, lo que vio lo paró en seco. No había una señora mayor, pequeña y regordeta, con tubos en la cabeza y bata floreada, sino una muchacha joven, alta, esbelta y guapa, con un cabello negro brillante que casi le llegaba hasta las nalgas, con una faldita de jeans que en nada se parecía a la bata que imaginó. El disculpe enérgico se convirtió repentinamente en un temido disculpe, señorita. No cree que debería fijarse antes de barrer si sus vecinos de abajo tienen una ropa colgada. Lo leí porque tengo varias personas que cuando leen esa parte me preguntan si yo viví en una multi. Y de dónde yo había sacado esa referencia, porque era lo que vivían las personas que veían una multi cuando colgaban la ropa frente y tenían que compartir el lugar para colgar con todos los vecinos, ¿no? Entonces por eso quería compartir. Bien, aplauso para Carlos. Bien, yo creo que aquí podemos ver las diferentes perspectivas que nos hace sentir. Vimos a Rogelio con un final que nos da un mensaje profundo, ¿no? ¿Pudo haber sido así o fue así?
Y vemos a Carlos que lo hace de una manera jocosa dentro de la cotidianidad. Y Consuelo, pues ya vemos a un personaje con una salud comprometida. Es lo que nos hace sentir, pues como que ya no hay esperanza, ni los libros, para nada. Así que creo que pudimos tener esta muestra de cómo en la ficción histórica, pues vamos a ver esta ambientación de la época, pero también esa parte íntima, humana. Y creo que tenemos unos minutitos por si alguien desea hacer alguna pregunta. Abrimos aquí el compás, algún comentario a los escritores. A ver. Es un peligro que la novela de Rogelio vaya a llegar a las escuelas de los años. Porque nosotros, yo soy santeña, y todos los años, los 10 de noviembre, los periodistas se vuelven locos buscando el árbol genealógico de Rufina Alfaro. Y me acabo de enterar que tiene una madre que se llama Rudecinda. No, al revés. Rudecinda es la madre de Rufina Alfaro. O sea, que ya vamos encontrando ese árbol genealógico de Rudecinda, de Rufina Alfaro. Bueno, les cuento que ya pasó la prueba de fuego con un grupo de santeños. Una amiga la envió allá, la señora Mariela Sajel la envió a sus parientes allá y a ellos les gustó. No sé si lo dijeron como cortesía, amabilidad o de verdad les gustó. No importa, pero ya pasó la prueba de fuego allá. En el caso de Rudecinda, lo que sucede es que yo investigando, porque sí me gusta investigar mucho, encontré que solamente hay una persona registrada para la época nacida en aquellos años, se llama Rudecinda Alfaro. Bueno, yo como imagino muchas cosas, yo pienso, ¿qué tal si era pariente de Rufina Alfaro? O era la propia Rufina Alfaro. Nadie lo puede asegurar, nadie me puede mentir ni nadie lo puede asegurar. Así que hay que aprovecharse de esos pequeños baches para crear la historia. No te dice. Además, el libro no dice que ya no existió, pero tampoco que existió. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Ok, bueno, ya por cuestión de tiempo, quiero agradecerle pues a Rogelio, a Carlos y a Consuelo por permitirnos entrar hoy en sus mundos, que solo suceden pues cuando un escritor como ellos escribe con esta conciencia. Y también muchas gracias a ustedes porque hoy fueron un cuarto lector junto conmigo y fuimos testigos por parte de voz de los escritores de parte de la historia. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos con el programa.